No, es que no estoy. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Bien, también. Bueno, vamos a hablar sobre salud. El doctor Kersenovich ahora no viene, anda medio malo de influenza, pero ya está bien, sin problema, pero está guardado en casa. Y entonces está el subsecretario Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Ramiro López, que es también subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Martí Batres, director general del ISSSTE, Zoe Robledo, director general del IMSS, y a distancia está Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar. Vamos a hablar primero de sarampión, nos va a dar la información de nuevos casos, número de vacunas y toda la orientación a las familias para que sepan quién se tiene que vacunar, cómo vacunarse nuevamente. Ha aumentado el número de personas que se están vacunando, eso es muy bueno, y queremos seguir con esta información y que nos ayuden todas y todos a difundirla. Entonces le daríamos la palabra a Eduardo y después haríamos un enlace con Alejandro, que está en el Hospital Rubén Leñero, que el día de hoy se reinaugura de una remodelación muy amplia que se hizo aquí en la Ciudad de México. Después Martí Batres para hablarnos de La Clínica es Nuestra en el ISSSTE, que empieza este fin de semana, y después Zoe, que nos va a hablar de el número de residentes que han sido aprobados en el IMSS en el 2026, que es un número histórico. Bueno, entonces vamos primero con Eduardo, por favor. Gracias, presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, gusto saludarlas y saludarlos. Les queremos seguir platicando cómo va el avance de la vacunación contra el sarampión, así como de la evolución de casos. Y siempre reiterar dónde y cuándo estamos vacunando hoy en todo nuestro país. Siguiente. Entonces iniciamos con un tema que ya les hemos platicado la semana pasada, que afortunadamente hoy México cuenta con muy altas tasas de vacunación. Históricamente nos hemos vacunado en México, no ha habido movimientos antivacunas, la gente ha tenido confianza no solo en el sector salud, sino también en las propias vacunas. Y eso hace que un país de nuestro tamaño, de 133 millones de mexicanos, hace ya más de un año que fue el primer caso de sarampión en Chihuahua, hoy tengamos acumulado en todo ese año 9,487 casos. Son 410 casos más que los que veíamos hace una semana que informamos de este mismo tema. La gente debe saber que si no nos vacunamos y si no nos hubiéramos vacunado históricamente, un virus como el sarampión podría generar cientos de miles, si no es que millones de contagios. Entonces, hoy en México, si bien tenemos casos nuevos, estamos en una incidencia relativamente baja. ¿Por qué? Porque estamos protegidos la gran mayoría de los mexicanos. Siguiente. ¿Y cómo se controla el sarampión? Se controla mediante la vacunación universal. La vacunación universal de todas y todos los mexicanos sirve para dos temas fundamentales. El primero es para proteger a la persona en lo individual, que no se contagie y que en caso de contagio, si está vacunada, los síntomas de la enfermedad son mucho más leves que si no estuviéramos vacunados. Evita la enfermedad grave y evita las muertes. Pero en segundo lugar, y es crucial, la vacuna también no solo sirve en lo individual, sirve en lo colectivo, en lo comunitario. Cuando más mexicanos estamos vacunados, cuando más mexicanas estamos vacunadas, menos espacio tiene el virus para crecer. Y por eso la importancia de que nos vacunemos no solo por nosotros mismos, sino también por toda nuestra comunidad, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, nuestros amigos. Cuando nosotros nos vacunamos, los protegemos a todos ellos. Siguiente. Y les queremos enseñar el efecto justamente que tiene la vacunación para atender brotes en México y en el mundo. En el caso de México, ustedes recordarán, el primer estado donde inició el brote de sarampión hace un año, de casos importados de otra parte del mundo, fue en Chihuahua. Y comenzó en comunidades que desafortunadamente tenían bajas coberturas de vacunación. Ahí fue donde inició el brote hace un poco más de un año. Siguiente. Y aquí lo que podemos ver es cómo controlamos como país ese brote.
Pueden ver la gráfica, que es cuántos casos activos teníamos en Chihuahua. Llegamos a tener en mayo el punto más alto de casos activos en Chihuahua, y a partir de vacunar 1.8 millones de vacunas aplicadas en el estado, es que pueden ver la gráfica comienza a bajar y se llega hasta ya no tener prácticamente casos nuevos. Hoy, en el estado de Chihuahua, en 2026, prácticamente no tenemos casos nuevos. ¿Por qué? Porque la vacunación que efectuamos en el 2025 nos permitió no solo contener el brote, pero evitar que nuevos brotes surjan. Este es el modelo que tenemos que hacer todos juntos para el resto del país. Donde haya brotes, hacerlo muy rápidamente, pero también seguir vacunando en los lugares que no tienen casos hoy en día para que no ocurra en brote. Siguiente. Por eso, la estrategia hoy a nivel nacional, como les hemos comentado, es y seguirá siendo vacunar, vacunar, vacunar. México tiene hoy, entre las instituciones que integran nuestro sistema de salud, en todas las entidades federativas, 27 millones de dosis de sarampión listas para aplicarse. Y tenemos un calendario que en los siguientes 3 meses estaremos recibiendo prácticamente 20 millones más, de hecho, ahora que hago la cuenta, para tener un total aplicable de aquí hacia mayo de casi 48 millones. Esto se suma a los 16 millones que ya hemos aplicado. De febrero del año pasado al corte de este lunes pasado, de ayer, aplicamos como país 16 millones. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues para que los que nos escuchan tengan como referencia, en un año normal estábamos aplicando más o menos 5 a 6 millones de vacunas, las de los niños que iban cumpliendo la edad para vacunarse. En este año tenemos el historial de 16 millones más casi 48 que podemos aplicar hacia futuro, lo que significaría pues avances de vacunación nunca antes vistos para controlar este brote. Y tenemos, y queremos dar la certidumbre a todos los mexicanos, suficientes vacunas para aplicárselo a las personas que las requieran. Siguiente. Les queremos enseñar, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la aplicación de vacunas en este 2026 semana con semana. La primera semana del año aplicamos cerca de 270,000 vacunas en todo el país, una cifra bastante alta comparada con un año normal. Fuimos creciendo y ya la semana del 17 al 23 de enero estábamos aplicando casi 400,000 vacunas. La última semana de enero duplicamos nuestros datos, a pasar a 817,000 vacunas. Crecimos un poco la primera semana de febrero a 876,000 vacunas, ya cerca del 1,000,000. Y esta última semana, después de la estrategia que anunciamos con ustedes en este espacio y que hemos coordinado con todas las entidades federativas, en la última semana, la del 7 al 13 de febrero, 1.6 millones de vacunas, casi 1.7 millones de vacunas. Y nuestra meta, y para la cual tenemos suficientes vacunas para garantizar la atención a este brote, es que podamos llegar a números de 2.5 millones de vacunas cada semana en las siguientes semanas. ¿Qué significa esto? Pues tengan como referencia que aplicar 2.5 millones de vacunas significa que cada 2 semanas estaríamos aplicando lo equivalente a un año sin brote. Y tenemos suficientes vacunas para hacerlo y estamos convencidos de que esta manera es la mejor forma de proteger a los mexicanos, uno por uno en lo individual, a los niños, a las niñas en particular, pero también a todos y cada uno de los mexicanos para evitar el crecimiento de este brote en el país. Siguiente. Y ahora sí, reiterar lo más importante. ¿Quién y cuándo y cómo estamos invitando a vacunarse como parte prioritaria de la Estrategia Nacional de Vacunación? El primer grupo, un grupo que estamos atendiendo a nivel nacional en todo México, en las 32 entidades federativas, son los niños y niñas de entre 6 meses de edad y 12 años. Son el grupo más prioritario para nosotros y el más vulnerable en muchos casos, y por eso la importancia de que se vacunen. Y el llamado es muy sencillo. Si tu hijo o hija tiene entre 6 meses de edad y 12 años y no se ha vacunado, llévalo a vacunar. Si ya se puso una vacuna y pasaron 6 meses, llévalo por la segunda dosis. Y muy importante, si tu hijo o hija ya tiene las 2 dosis, ya está protegido. No es necesario que lo vacunemos, no se requiere. Con las 2 dosis está plenamente protegido. Ese es el llamado, y lo repito para los que nos escuchan, porque es el grupo que más nos importa, más nos interesa acelerar para que acuda a vacunarse. Si tu niño y niña tiene entre 6 meses de edad y 12 años y no se ha puesto la vacuna, llévalo a vacunar. Si solo se ha puesto una vacuna y ya pasaron 6 meses desde lo que lo llevaste, ponle la segunda dosis.
Y si ya tiene las 2 dosis, ya está protegido. ¿Y dónde los vamos a vacunar? ¿Dónde los estamos esperando hoy ya en todo el país, en 20,000 puntos, en su centro de salud más cercano? Consulten la página dondemevacuno.salud.gov.mx para encontrar el centro de salud que mejor les queda a cada uno de ustedes. Siguiente, por favor. Luego, creo que se brincó una, perdón. Luego, también queremos hablar del segundo grupo de interés para la vacunación. En 11 entidades federativas, que como ustedes verán se han sumado unas que estaremos mencionando, hoy se concentran las mayores tasas de sarampión en este 2026. Son el estado de Jalisco, que tiene la mayor incidencia nacional, le sigue Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, la Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla. Estas son las entidades federativas que tenemos una tasa por 100,000 habitantes mayor a 1 y que hemos visto incrementos de casos en algunas de ellas. Estos estados son prioritarios para nosotros porque lo que buscamos es que antes de que las tasas de transmisión sean muy grandes y sea difícil contenerlas, tenemos que vacunar a la población para cortar esas tasas de contagio y reducir la velocidad de la transmisión y así contener el brote. En estas entidades federativas es donde estaremos haciendo la estrategia prioritaria en este momento que les voy a comentar. Siguiente. Esta estrategia contempla que cualquier persona de 13 a 49 años que no se ha puesto su vacuna o que no lo recuerda, se vacune. Si tiene cualquier persona que nos escucha entre 13 y 49 años y no se puso la vacuna o no completó su esquema de vacunación, vaya a vacunarse. Las personas que ya tengan la vacuna o personas que se han contagiado de sarampión hace muchos años ya no lo requieren, están ya protegidos. Recordemos, en este caso son solo personas que no se hayan puesto la vacuna o completado su esquema de vacunación en Jalisco, en Colima, en Chiapas, en Sinaloa, en Nayarit, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en Sonora, en Puebla y Durango. Lo que les pedimos es que acudan a su centro de vacunación o a su módulo de vacunación más cercano. Y si ya están vacunados, no requieren acudir, no es necesario recibir un refuerzo. De igual manera, aquí es donde empezamos, pero continuaremos en más entidades federativas para garantizar la cobertura nacional. Siguiente. En este sentido, les recordamos cómo saber a dónde ir para vacunarnos. La primera manera es meternos a la página dondemevacuno.salud.gov.mx. Aquí podemos consultar los más de 20,000 puntos que tenemos en todos los estados. Tenemos puntos del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de la Secretaría de Salud de cada uno de los estados y en cada uno de esos puntos la vacunación es universal. Que la gente sepa esto también, los que nos escuchan. Si nosotros somos tal vez alguien que nos atendemos de la salud en el IMSS Bienestar, pero tenemos una unidad médico familiar del IMSS cruzando la calle, podemos ir a ella. Si somos un maestro del que nos atendemos en el ISSSTE, pero nos queda más cercano a una clínica del IMSS Bienestar, también podemos ir a ella. La vacunación es universal. En cualquiera de estos 20,000 puntos ustedes pueden ir y no les van a pedir ningún tipo de afiliación para atenderse. Esto me recuerda, recordarles, aunque espero que todos lo sepan, que la vacuna en estos 20,000 puntos es gratuita para todos y cada uno de los mexicanos, es 100% gratuita. De esa manera, pues cierro un poco la exposición recordándoles, por favor, lean estos lineamientos, escúchenlos, compártanlos con sus familiares, importa muchísimo y particularmente este grupo de chiquitos y chiquitas de 6 meses de edad a 12 años, si no se han vacunado, acudan a vacunarse. Si ya se pusieron la primera dosis y les falta la segunda y ya pasaron 6 meses, vayan por ella. Y recuerden, si tienen las 2 dosis, ya están protegidos. Muchas gracias. Adelante, Alejandro, buenos días. Muy buenos días, Presidenta, compañeros del gabinete. Hoy inauguramos una remodelación muy importante de nuestro hospital Rubén Leñero. Nos encontramos en el quirófano de la nueva unidad de atención para pacientes quemados en nuestro hospital. Una modernización y una ampliación de las capacidades quirúrgicas y de cuidados especializados en la red de servicios públicos de nuestra querida ciudad. Me acompañan su directora, la doctora Lía Vázquez,
la doctora Brenda Luna, que es la jefa de nuestra unidad de quemado, las compañeras enfermeras Sara y Angélica, por supuesto, nuestra querida Tuaf, Cris y Jesús, nuestro coordinador del IMSS Bienestar en la Ciudad de México. Esta unidad, Presidenta, va a beneficiar a más de 300,000 personas y fortalece la atención de quemaduras de segundo, tercer e incluso cuarto grado en un manejo integral, control de infecciones, cirugía reconstructiva, injertos cutáneos, rehabilitación temprana y todo, por supuesto, de manera 100% gratuita. Cuenta con unas unidades especializadas, quirófanos, nos encontramos en uno de los 3 quirófanos nuevos que estamos inaugurando, un área de recuperación, lo que amplía de manera concreta las capacidades resolutivas de nuestro hospital. El Hospital Rubén Liñero es hoy un hospital de referencia en la cirugía de alta complejidad dentro del IMSS Bienestar y esta unidad consolida este papel estratégico en la red pública. Modernizamos quirófanos, incorporamos un nuevo sistema hidrosanitario, adecuamos las áreas críticas para garantizar seguridad clínica, incluyendo un área de recuperación especializada con camas hospitalarias destinadas al manejo de estos pacientes que cursan con una patología compleja. Además, Presidenta, garantizamos abasto del 100% de insumos y de medicamentos. Para poner un ejemplo, nuestra directora Lía va a mostrar una tecnología que tenemos en este hospital. Hablamos de un aloinjerto de epidermis humana cultivada in vitro, una tecnología muy poco disponible en nuestro país y hoy garantizada por el IMSS Bienestar 100% gratuita. En conjunto, el tratamiento con esta tecnología muchas veces asciende de los hospitales privados a más de $1 millón y en el IMSS Bienestar, gracias a la Cuarta Transformación y a su gobierno, lo estamos garantizando de forma gratuita. Presidenta, si me permite, tenemos un pequeño video que explica la transformación que vive nuestro Hospital Rubén Liñero para luego cortar el listón. Me quemé con gasolina. Estaba en un hospital de paga, pero no veía resultados. Entonces mis tías se movieron para ubicar este hospital. Somos un equipo multidisciplinario con médicos intensivistas, médicos de rehabilitación, psicólogos para la atención integral del paciente quemado. Estaba yo en un edificio y se me hizo fácil ver la manera de aislar 2 extensiones. Sentí que me caí. Después de la descarga, cuando me soltó, inmediatamente sentí ardor. Tenía ya quemaduras en mis dedos pulgares. Atendemos pacientes a partir de quemaduras de segundo grado, tercer grado e incluso quemaduras de cuarto grado, que es cuando ya está quemado el hueso, tendones y otros tejidos. Yo le dije, pues que señorita, yo nada más tengo IMSS Bienestar, ¿qué papeles le tengo? A ver, señora, usted tranquila, relájese, porque usted al tener su IMSS Bienestar, sin problema. Además, somos quien atiende a población más vulnerable porque son pacientes de bajos recursos que no tienen seguridad social. Los hospitales particulares a veces no es costeable el tratamiento y se cobra por día de estancia y aquí es totalmente gratuito. Ya van a funcionar 2 salas de quirófano y vamos a tener una sala de procedimientos menores. Se colocó piso especial como si estuviéramos en un quirófano. La cancelería que se colocó es para mantener a los pacientes aislados, sobre todo a los pacientes que se infectan. Es un día muy importante para el hospital y para la institución, ya que nos va a permitir dar un trato digno, de calidad y calidez para el paciente. Estoy contento, nos han tratado bien, ya pronto estaré en mi casa. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. Adelante, Alejandro. Listo, Presidenta. Adelante, Alejandro. Listo, Presidenta. Si nos permite, ahora sí, 1, 2, 3. Muchas gracias. Adelante, Martí. Gracias. ¿Puedo aquí? Sí, claro. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. También en 2026 vamos a llevar a cabo el programa La Clínica es Nuestra en el ISSSTE. Para ello se está convocando a las asambleas
el sábado 21 de febrero a las 11 de la mañana. Por eso es tan importante hacer esta reiteración ahora. Eso quiere decir que en todas las unidades médicas del ISSSTE donde se va a realizar este programa hay asamblea a las 11 de la mañana, hora local. Es decir, si hay diferencias de horario, donde es a las 11 en cada uno de los estados. Y pueden participar todos los derechohabientes en su unidad de adscripción. Adelante, por favor. El presupuesto que vamos a aplicar es de 375 millones de pesos y vamos a beneficiar a 650 unidades médicas. Cada unidad cuenta con un presupuesto y dicho presupuesto se va a ejercer a través de los comités de salud y bienestar que son elegidos en las asambleas. Adelante. Las ventajas principales del programa son que hay un mejoramiento en equipamiento e infraestructura, hay participación de la derechohabiencia, lo cual significa democracia en la toma de decisiones, pero también apropiación social de la gente respecto a su clínica. 3, hay asertividad en las obras y adquisiciones que se realizan porque la gente sabe qué le falta a la clínica. Y 4, hay una enorme rapidez en la aplicación de los recursos porque se ejerce como programa social. Adelante. Finalmente diría que, como ejemplo, en el 2025, de los recursos del programa La Clínica es Nuestra se derivó la adquisición de 3,559 equipos médicos, entre estos electrocardiógrafos, refrigeradores para medicamentos, autoclaves para esterilización de equipos, etcétera, y 2,839 obras realizadas como rampas para personas con discapacidad o adultos mayores, bardas perimetrales, portones, techumbres, cambios de piso, plafones, etcétera. Es decir, con este programa mejora físicamente el conjunto de las unidades médicas del ISSSTE y además se construye comunidad en cada una de las unidades. Muchas gracias, presidente. Gracias, Martí. Adelante, Zoe. Creo que hay un video. Un video, adelante. Buenas noticias para las y los derechohabientes del ISSSTE. Este 2026, La Clínica es Nuestra regresa para fortalecer las unidades de primer nivel de atención mediante el mejoramiento de espacios y la adquisición de nuevo equipamiento. El próximo sábado 21 de febrero, a las 11 de la mañana, hora local, se celebrarán las asambleas en donde las y los derechohabientes podrán elegir los proyectos a realizar. Además, se conformará el Comité de Salud para el Bienestar, COSABI, encargado de gestionar los recursos y dar seguimiento a las acciones aprobadas. A través de este programa, impulsado en coordinación con la Secretaría de Bienestar, en 2025, la derechohabiencia decidió cómo invertir recursos en 562 unidades de primer nivel, lo que permitió la adquisición de más de 2,400 equipos médicos, como refrigeradores para la red fría de vacunas y medicamentos, electrocardiógrafos y baumanómetros, así como la realización de más de 2,500 obras, entre ellas rampas, techumbres y mejoras en infraestructura. Participa este 21 de febrero a las 11 horas en tu clínica de adscripción. Adelante, Zoe. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Si nos ponen la primera, les quiero enseñar esta imagen. Esto es del año pasado. Es la ceremonia de clausura del ciclo académico e inicio del ciclo académico, en este caso 2026-2027, de los cursos de especialización médica. ¿Qué significa esto? Es el momento cuando los médicos y las médicas especialistas concluyen su residencia y se gradúan y salen hacia el mercado laboral. Recordemos que en la etapa formativa de las médicas y los médicos la especialidad ya no ocurre en las aulas, ocurre en las sedes, en los hospitales, en las propias unidades. Y es el mismo día donde ingresan los chicos, los jóvenes que van a iniciar una especialidad, que presentaron el ENARM, el Examen Nacional de Residencias Médicas, y van a iniciar una
una de las 71 especialidades que ofrecemos en el IMSS. El 30 de diciembre, aquí en la conferencia mañanera, el subsecretario Eduardo Clark presentó los resultados del ENARM para todo el sector y, para decirlo de una manera, el IMSS forma más o menos la mitad de todos los médicos y médicas especialistas del país. Entonces, lo que queremos mostrar hoy, porque es un día histórico para nosotros, en un rato más vamos a estar allá en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es lo siguiente. Primero, los que ingresan. ¿Cuántos están ingresando el día de hoy a una residencia del IMSS? Nos ponen la siguiente, por favor. 10,127 médicas y médicos. Algunos se tardarán 3 años para concluir su especialidad, como medicina familiar, otros son de 4 años, 5 años, e incluso hay quienes hacen subespecialidades que duran más. El asunto es cuánto se formaba antes, porque siempre escuchamos, hacen falta médicas y médicos especialistas, hacen falta especialistas en el país. Bueno, ¿cómo se debía de atajar esto? Ofreciendo más becas de residencias para poder formar más. En los años anteriores, por ejemplo, en 2026, se ofrecieron, esto es solamente en el IMSS, 2,450, y así, por ejemplo, hasta 2013, 3,300. En estos dos periodos de 12 años se suman becas por cerca de 44,000 en el IMSS en 12 años. Lo que empezamos a hacer desde 2019 fue incrementarlas, primero en 5,800, después en 2020 8,300 y así subsecuentemente ha sido el incremento. Solamente en los 2 últimos años, 25 más esta oferta del 26, son más de 20,000 becas para cursar alguna de las residencias. ¿Por qué decimos becas? Porque además de que un joven está enrolado en alguna universidad, en alguna institución académica, el IMSS da la beca, paga esta beca y tiene que hacerse cargo de los espacios, la formación que ocurre con médicas y médicos que están en las áreas de educación y enseñanza del propio instituto. Entonces era una inversión fundamental poderla hacer. El resultado es que en los últimos 8 años habremos ofrecido 71,000 becas de alguna de las residencias, esto entre 2018 y 2026. Ahora, ¿cuál es el resultado esperable? Si se forma más, en la siguiente, pues se egresan más. Aquí lo podemos ver, si nos ponen la siguiente lámina. Hoy van a egresar 7,432 médicas y médicos y entonces vendrá el siguiente proceso, la búsqueda de su contratación que ocurre en marzo. Pero como podemos ver, antes egresaban en un año normal como 2006, 1,843, después se fue sumando a 2,000, 1,500, 1,700, 2,000, es decir, era muy poco lo que egresaba. Esto tenía que ver que antes pues se habían ofrecido menos becas. Luego va subiendo un poco hasta 2015, 2016, que es un año que egresan mucho más, pero a partir del 2020, 2021, como podemos ver, se empieza a incrementar y ya de las que se empezaron a ofrecer desde 2019, 2020, pues se empiezan a egresar. El mejor año ya en ese sentido fue 2023. Por ejemplo, un médico internista que salió en 2023 inició en 2020 y así. Entonces, hoy van a salir 7,432. Ahora, ¿cómo se hizo todo esto? Porque se pensaba, si se ofrecen más becas, va a caer la calidad de la atención, porque van a formarse en los mismos lugares, pero esto no fue así. La que sigue, por favor. Primero, se crecieron en sedes, es decir, lugares en donde se ofrece. Una sede puede ser un hospital y una sede puede ofrecer varias especialidades. Entonces, ¿cuántas sedes se tenían en el IMSS? 200 unidades que ofrecían alguno de los cursos de especialidad. Hoy son 393, casi 400 sedes de formación. ¿Para cuántos cursos? Antes había un total de 894 cursos, es decir, en cada sede se ofrecen más de un curso de especialidad. Hoy son 1,325 cursos. Fue una inversión importante porque también implicó invertir en los espacios, para los espacios de descanso, las áreas de estudio. Hay incluso algunas sedes que tienen un pequeño gimnasio para que los médicos residentes puedan ahí hacer algo de ejercicio y estar
estar en un buen estado de salud. Esto nos llevó a que antes había, de todos los años, desde el R1, el R2, el R3, el R4, 13,000 residentes. Hoy en el IMSS hay 25,000 residentes. Entonces, la única forma que tiene el Estado mexicano y las instituciones para poder cubrir esas vacancias de médicas y médicos especialistas en el largo plazo es formar en más lugares y algo más, en las especialidades que necesita la institución. Durante muchos años, a pesar de que egresaran 3,000, muchos de ellos se iban a la práctica privada y ya no optaban por un hospital o una institución pública. Hoy están regresando, entre otras cosas, porque estamos formando en función de la necesidad de la propia institución. Por ejemplo, en urgencias, que se había dejado de formar mucho tiempo, anestesia, que son tan importantes, pediatría, ginecología, muchas especialidades que hoy afortunadamente logramos reclutar en el proceso que empezará en marzo y que nos dará mucho gusto también poderlo presentar. Muchas gracias. Bueno, entonces recuerden sobre la vacuna del sarampión, la orientación es que todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años vayan por su vacuna a los centros de salud. Si no se han vacunado, que se vacunen. Si su primera dosis fue hace 6 meses o más, regresen por su segunda dosis. Si ya tienen las 2 dosis, pues entonces están protegidos. Y en los estados que ponemos a continuación, los estados que puso Eduardo, donde hay mayor número de personas contagiadas, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, la orientación es que los de 13 años a 49 años que no se han vacunado o que no recuerdan haberse vacunado, vayan por su dosis de vacunación. Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gov.mx o llamando al 079. ¿Perdón? A ver, Ramiro, mujeres embarazadas sí se pueden vacunar. Sí, en el caso de las mujeres embarazadas no se recomienda vacunarlos porque las vacunas son virus vivos atenuados, o sea, se les disminuyó el potencial de enfermar y entonces hay de alguna manera cierta transmisión a través del cordón umbilical y por eso se recomienda no embarazarse. Esto va a ser viral esto. Sí, se recomienda no vacunarse, pero hay una medida cuando están embarazadas. En caso de que una mujer esté con síntomas, hay una alternativa que se da en los hospitales para generar, son medicamentos que potencian la inmunidad de la mujer. Ajá. No, ahí no hay contraindicación. Ajá. Sí, y en los pacientes o en las personas que están inmunocomprometidas también es una sugerencia a los que están recibiendo quimioterapia o que tienen una enfermedad que le está generando disminución de la inmunidad, también se recomienda esperarse a menos que el médico vea que su nivel de compromiso inmunológico está adecuado, entonces se puede aplicar la vacuna. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Sobre Sonora, preguntarles… sobre Sonora, el 11 de febrero no se encontraba entre los estados prioritarios para vacunación, había 8 estados, se sumaron
4 más, ¿no? No, 3 más, entre ellos Sonora. Entonces, preguntarles qué tan rápido está avanzando ahí en la entidad este contagio de sarampión, y si nos pueden decir hasta a la fecha cuántos fallecidos hay a nivel nacional por la enfermedad y cuántos en Sonora. De los 166 casos, ¿cuántos? Claro. Muy buenos días. En el caso de los 4 estados que estamos sumando a esta estrategia prioritaria de vacunación adicional en 13 a 49 años, viene porque cada día lo que nosotros monitoreamos es cuántos casos nuevos están saliendo y cómo se ve esa trayectoria de casos activos. Hoy en Sonora, en la última semana, tenemos aproximadamente un poco más de 30 casos activos, es decir, ha subido con respecto a la semana pasada. Y antes de que esto se vuelva un problema, queremos iniciar esta vacunación masiva. Por esa razón, los estados que ustedes ven no significa que tengan un brote que esté fuera de control. Lo que significa es que vemos indicios de que si no vacunamos de manera más rápida, podría ese brote subir en su velocidad. Es un tema preventivo. En el resto de los estados, los que no están en estos 11 grupos, tenemos una tasa de incidencia de una menor transmisibilidad y velocidad. Por eso en Sonora, así como en Durango, en Puebla y en Tlaxcala, se suman en esta última semana porque hemos visto algún incremento de casos mayor al que teníamos y queremos sumarlos para que proactivamente podamos atender más rápido y evitar que esos casos crezcan de manera importante. Al día de hoy, en todo el periodo desde que se confirmó el primer caso de sarampión en febrero de 2025 hasta el día de ayer, teníamos confirmados 29 defunciones por sarampión en el país. Vale la pena mencionar que 21 de estas ocurrieron en Chihuahua, el resto en las otras entidades federativas. Y las defunciones que hoy estamos viendo no representan muertes que han ocurrido en los últimos 3, 4, 5 días. Cuando una persona muere y hay una sospecha de que pudo haber sarampión, inicia un proceso largo, auditado por además expertos externos, para validar que ese caso efectivamente haya sido un caso de muerte por sarampión. Por esa razón, estas últimas defunciones que estamos viendo, esta última 29, no ocurrió en los últimos días, sino viene un proceso previo de certificación. ¿Tiene el dato de Sonora? ¿Cuántos fallecidos? En Sonora no tenemos ningún fallecido. Muchas gracias. Presidenta, en una segunda pregunta sobre los mineros desaparecidos. Presidenta, la semana pasada usted afirmó que se van a investigar, pues que la Fiscalía va a investigar todo lo que se tenga que investigar para llegar a fondo y no solamente la versión de los detenidos, de que fueron confundidos por un grupo de narcotraficantes rival. Me gustaría preguntarle que si tiene avances del caso, ¿qué le han informado en su reunión del Gabinete de Seguridad sobre la búsqueda de los mineros que faltan, ¿no? Porque ya encontraron 5. ¿Y qué otros móviles se están investigando, además de que los confundieron, si le han comentado en estas reuniones? La Fiscalía General de la República es quien debe informar, o el Gabinete de Seguridad. Ayer hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, con el Gabinete de Seguridad, para poder tener una relación mayor en caso pues de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo. No lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas, así fue la reunión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar. Ya tienen la relación directa con el Gabinete de Seguridad para poderse atender en caso de que se presente una situación de extorsión o alguna otra situación relacionada con problemas de seguridad. ¿Qué fue lo que solicitaron las industrias mineras? Mayor comunicación, y a partir de la reunión de ayer pues se da una comunicación más directa con el Gabinete Federal. Presidenta, ¿sabe cuándo se va a dar más información sobre el tema de los mineros? La Fiscalía General de la República está en la investigación y ellos son quienes tienen que informar, y seguramente nos están escuchando y buscamos que puedan, en el momento que así se permita la investigación, dar mayor información.
Gracias, Presidenta. Ya por último, la semana pasada se anunció que Tijuana y Mexicali, en Baja California, van a contar con una concesión propia para el manejo del agua y que ya no será necesario que se adquieran a través de los distritos de riego. Preguntarle qué significa esta medida, si se van a retirar concesiones a los distritos de riego para los municipios o serán concesiones adicionales a las que ya se operan. También preguntarle de dónde va a salir esta agua que van a administrar los municipios directamente. Sería todo. Es el agua que le vendían de un distrito de riego a los municipios. Esto es muy importante. Nuevamente lo vamos a explicar. Los distritos de riego, el agua para riego en México, no tiene que pagar derechos, no paga derechos a la Conagua. ¿Qué es lo que estaba pasando con la antigua ley? No usaban el agua algunos distritos de riego y se permitía que la vendieran a un tercero. Entonces, imagínense, supuestamente el agua que recibían para riego no la utilizaban para riego y la vendían para la gente. Entonces, ¿quién recibía ese pago por los derechos de uso de agua municipal? Pues algunos productores agrícolas que se beneficiaban y se enriquecían a costa de un recurso que es de la nación, que es del pueblo de México. Entonces ahora, si el distrito de riego necesita agua, pues es la que necesite. Y el agua que no use se regresa a la concesión a la Conagua y esa concesión se le pasa directamente a los municipios. Y ya los municipios le van a vender directamente el servicio de agua a la población. Entonces no hay alguien que se esté enriqueciendo por un recurso natural que es de todas y todos los mexicanos. Gracias. Vamos a ver, vacunación. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche y Quintana Roo y de Grupo Cantón. En el tema de la vacunación, hemos dado seguimiento a diversas reacciones que se han venido dando alrededor precisamente del tema de vacunación. Esto ha sido explotado por grupos de oposición en donde se habla de ya una alerta sanitaria, una alerta en la de están sembrando el miedo, están sembrando versiones, ¿no? En donde ya no hay vacunas. Lo que están manejando es una dinámica en donde aquí hay vacunas, entonces toda la gente va a un lugar y obviamente se terminan las vacunas, ¿no? Pero hay otros lugares en donde dicen, bueno, o sea, aquí sí tenemos, ¿no? Aquí el punto es uno, ¿cómo se están preparando precisamente para informar bien y de dónde hay vacunas, cómo se está haciendo este proceso? Eso es por un lado. Y por el otro también surge el hecho de la llegada del Mundial. También quieren sembrar esta situación de que, los extranjeros van a traer enfermedades, va a haber un problema que México no está preparado para un control sanitario, ¿no? Entonces, de alguna manera, así para tranquilidad de la gente, ¿cómo se está trabajando estas dos áreas? Primero, ya dijeron de lo de la vacunación, pero el otro, esta vigilancia sanitaria de cara al Mundial. A ver, fíjense, el número de vacunas, ponlo, que se han puesto. Tuvimos una reunión hace una semana con todos los gobernadores. Hoy en la tarde vamos a tener otra, a distancia, para poder revisar las problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos. Entonces hay mucha coordinación con las y los gobernadores de todas las entidades de la República, la Secretaría de Salud, y participo personalmente en estas reuniones. No, la de cuántas vacunas se pusieron. Fíjense, de que anunciamos la semana pasada a esta semana, pues aumentaron en casi el doble el número de vacunas que se están poniendo en el país. Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana. Entonces, para ello, pues hay vacunas suficientes en los centros de salud y también en algunos estados de la República o aquí en la Ciudad de México se han puesto centros de vacunación en otros lugares. Ya eso depende de las propias entidades de la República. Nosotros insistimos mucho en que se vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable
y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas, incluso estamos comprando más vacunas para que no haya ningún problema a la Organización Panamericana de la Salud. Son alrededor de 15 millones de vacunas más, para poder tener suficientes vacunas este año y el próximo también, prevenir cualquier problema. Solamente son 9,400 casos de sarampión en todo el país desde febrero del año pasado. O sea, en un año ha habido 9,400 casos. ¿Y cómo prevenir para que no sigan aumentando los casos? Vacunarse. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, quien no sepa dónde vacunarse, si va al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio público, ahí se podrá aplicar la vacuna de manera gratuita. No importa si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o no es derechohabiente de ninguno de los dos, en cualquier clínica le pueden poner la vacunación. Otra cosa, no necesitan llevar su cartilla si no la encuentran. Si la tienen, obviamente llévenla. Si no encuentran la cartilla de vacunación, de todas maneras con la palabra de la mamá o el papá o el tutor de la necesidad de vacunar a sus hijos, se le pone la vacuna. Mencionaba esto porque a través de las redes, las benditas redes sociales, su servidor ha recibido mensajes de Pachuca, de Puebla, del Estado de México, obviamente del sureste, en donde nos hablaban de, oye, por ejemplo, decían, en Pachuca no hay vacunas. No, pues cheque ahí en la Secretaría de Salud, o en todo caso, pues, nos pedían que hiciéramos las preguntas aquí a la presidenta, bueno, aquí le estamos extendiendo, y ustedes, ya están informando, pues, de dónde poder verificar estos centros de vacunación, y bueno, pues, que se amplía esta red, ¿no? Ahora, en el caso del Mundial, ¿cómo se está preparando precisamente México para esta vigilancia sanitaria? Siempre hay vigilancia sanitaria en el país, no es algo que surja por alguna circunstancia, eso es algo que hay en México. Una parte se encarga las entidades de la República y otra parte, pues, las instituciones de salud federales. Entonces, hay siempre vigilancia epidemiológica en el país. Si surge, como en este caso, ¿cómo supimos que había un caso de sarampión en Chihuahua? Pues porque hay vigilancia epidemiológica. Entonces, lo que normalmente se hace cuando surgen estos casos es que ahí donde aparece se vacuna alrededor, en 5 cuadras, o en la localidad en donde surgió el caso se vacuna alrededor. Además, pues, de la vacunación más masiva que estamos haciendo ahora, sobre todo para niñas y niños. ¿Cuál sería usted el llamado que le haría precisamente a estos grupos? Tal parece que cuando fue con Calderón, cuando fue lo de la época de la influenza, pues hablaban de no ser alarmistas y ahorita están haciendo totalmente todo lo contrario. ¿Cuál sería lo que han estado difundiendo, que es mentira, es que durante el periodo del presidente López Obrador no se vacunó. Y eso no es cierto. Vamos a poner la gráfica que puso Zoé. Se hizo un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública con muestras representativas de todo el país sobre sarampión. Se saca sangre y se ve si hay anticuerpos. O sea, no es un estudio de preguntarle a la persona ¿te vacunaste o no?, sino de ver la sangre. Entonces, ahí, en ese estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, este es el resultado que hay. Esto no es político, es sencillamente el resultado de una investigación de salud. Entonces, lo que muestra es que los niños de 0 a 7 años tienen 82% de presencia de anticuerpos contra el sarampión. Entonces, eso quiere decir que en el periodo del presidente López Obrador, pues hubo una cobertura del 82% en la vacunación. Sin embargo, mientras más avanzan las edades, 16 a 20, 21 a 25, etcétera, hay una menor presencia de anticuerpos. ¿A qué se asocia esto? A que es muy probable que no se puso la segunda dosis de vacunación en su momento, porque la orientación era que se vacunara al año
y después a los 6 años. Ahora ya cambió. A partir del 2021 se hizo la orientación de que se vacunara al año y a los 18 meses. Ahora, como está la presencia del sarampión, pues se orienta que sea desde los 6 meses, una dosis 0 de sarampión. Esto es un resultado de un estudio científico, no tiene nada que ver con política ni mucho menos. Entonces, ahí se muestra pues que sí hubo vacunación durante el periodo del presidente López Obrador. Y ahora, pues lo que estamos buscando es que haya mucho mayor cobertura de vacunación con la presencia pues de este brote que se ha presentado. Un último. Ahora hay que decirlo muy importante. En Chihuahua inició el brote porque ahí hay una población importante que no se vacunó. Ahí hay una población importante que no se vacuna de nada, que están, digamos, en contra de la vacunación por su religión. Entonces ahí inició el brote y hubo muchas pláticas con ellos para convencerlos de que se vacunaran, y la mayoría de ellos se vacunó y después ya se vacunó a toda la población en una situación más masiva. Y la mayoría de los casos que se dan de sarampión, pues es personas que evidentemente no se han vacunado. Perfecto. 2 últimos temas rápidos. Uno, en días pasados, bueno, se ha manejado esta retórica de Donald Trump, bueno, ya la ha desmentido, pero de todos modos sigue en el aire, de que puede haber cancelación del Tratado de Libre Comercio y todo este rollo, ¿no? Y el día de ayer, bueno, sale esta digamos, versión de que podría México tener un plan B con Canadá. Entonces, no sé si nos podría comentar algo al respecto. Más que plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá. El día de hoy, bueno, desde el día de ayer o antes de ayer, así lunes, ayer, hay 400 empresarios canadienses que están en México en una jornada de vínculo, no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos, para poder invertir en nuestro país. El día de hoy recibo yo al ministro de Comercio de Canadá y a otros ministros. Con el gabinete va a estar obviamente Marcelo, el secretario de Economía, la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el canciller, obviamente, para Altagracia Gómez, que bueno, ya está de manera honorífica, para pues escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Carney, que estuvo aquí hace algunos meses, y el objetivo pues es fortalecer no solo el comercio, sino las inversiones. Entonces hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá, y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país, que tienen empresas en muchos temas, y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el TEMEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso para los 3 países. Finalmente, en estas reuniones que ha venido sosteniendo con empresarios, con de diferentes tipos, ¿no?, de diferentes países, ¿cuál ha sido la inquietud más recurrente que le han hecho llegar a los empresarios? Y esa sería mi última pregunta. Mucho interés en México, mucho interés. No hay nadie que haya planteado algún problema, sino, pues como siempre, que si se tardan mucho los trámites, que temas de este tipo que, como saben, pues estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites, tanto para las personas como para las empresas. Pero en general no hay algún planteamiento en particular, sino más bien cuál es el interés de México de recibir qué tipo de inversiones. Y es muy bueno, pues también les digo, porque viene este mismo año pues la ratificación del tratado con Europa y tenemos mucha relación con la India también. Entonces estamos fortaleciendo la relación con muchos países, con Brasil
conocen la relación que tenemos, que tiene que ver con inversiones y también con complementariedad, porque no se trata de sustituir lo que se produce en México, sino que los mexicanos y mexicanas, las empresas mexicanas que producen y puedan exportar, no solo exporten a Estados Unidos, sino también a otros países del mundo. Abril probablemente. Sí. Ya existe un tratado con Europa, en realidad es su actualización. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días, Hatsiri Magallanes de MBC Noticias. Se dio a conocer que el día de ayer vino la Comisión para la Reforma Electoral a entregarle el proyecto. ¿A qué acuerdos llegaron en torno a estos temas como pluris, como financiamiento a partidos, los soples? ¿Nos podría platicar un poco? Ya lo vamos a presentar. Es muy importante porque no es mandar una reforma por mandar una reforma. El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo y el financiamiento a los partidos políticos. Ese es uno. Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales, es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente. Tres, la representación de los mexicanos en el exterior, que es muy importante. Y cuatro, aumentar la democracia participativa. Esos son esencialmente los planteamientos que nosotros vamos a hacer. Entonces ya la próxima semana la vamos a presentar. ¿Se sabe a qué cámara va? ¿Perdón? ¿A qué cámara va? Primero la presentamos aquí y luego ya vemos a qué cámara. Gracias, presidenta. Por otro lado, preguntarle, con este tema de Marx Arriaga, se sabe que todavía está en las oficinas de la SEP. ¿Tienen un plazo? ¿Se sabe si lo van a dejar que permanezca ahí o lo van a sacar? Ya ayer ya di mi opinión, ya no voy a tocar el tema. Ya hicimos nuestro planteamiento y ayer fue nombrada la nueva directora general se llama Materiales Educativos, se llama Nadia López García, es pues una mujer preparada y además indígena, y estuvieron de acuerdo varios, estuvimos haciendo una consulta de su perfil, varios estuvieron de acuerdo. Y bueno, ella ya se va a encargar del tema, lo demás pues ya lo platicamos ayer. Con esto queda un poco en el aire, ¿cuánto tiempo va a tardar en rehacerse los libros de texto? ¿Ya tienen algún... A ver, no es un planteamiento de rehacer, porque eso tiene que quedar muy claro. Porque cuando ocurre esto que fue de mala manera, lo dije ayer, de solicitar a Marx Arriaga que pudiera ceder su espacio. Cuando ocurre esto, se vino una campaña, ¿no? De que, por fin van a cambiar los libros de texto y la nueva escuela mexicana ya no va a existir, y se los dijimos, los libros de texto están mal hechos, y nada que ver, ¿eh? Los libros de texto están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo. Ahora, todo se puede enriquecer, todo, entre otras cosas, mujeres en la historia y algunos otros temas que pueden enriquecer, pero la base de los libros de texto, esa no va a cambiar. Entonces eso es muy importante porque no estamos modificando la esencia de los libros de texto, sino sencillamente enriquecerlos. Gracias, presidenta. En torno a esta visita de los empresarios canadienses, ellos, en aras de fortalecer la relación comercial con México, lo que están solicitando es que haya mayor seguridad y haya certeza en materia de seguridad. ¿Su gobierno ya está en pláticas para ver cómo se va a dar solución a esto? Pues no sé en particular a qué tema
plantearon. El día de hoy los voy a recibir para ver exactamente qué plantearon. Salió en uno de los medios, ¿no?, este tema, pero bueno, no he platicado en particular sobre el tema con Marcelo para ver exactamente a qué se refería. En el tema de la ayuda que va a enviar México a Cuba, ¿ya se sabe qué tipo de ayuda va a enviar nuevamente y si es que va a enviar? Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo. ¿De petróleo se ha hablado? No, por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Entonces nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria. Gracias, Presidenta. Por último… y la otra muy importante, porque lo dice nuestra Constitución. Nosotros consideramos la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo cubano quien debe decidir cómo se gobierna. No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más. Y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe. Gracias, Presidenta. Por último, ha habido algunos señalamientos, tanto del gobierno estadounidense también como de algunos otros partidos de oposición, en contra de Morena por vínculos con el narcotráfico. De hecho, también en el libro de Julio Scherer hay algunos señalamientos al respecto. Quería preguntarle si usted considera que sería deseable que la Fiscalía investigue a Julio Scherer, tanto estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior. Pues no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron 6 años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico. Cuando la Casa Blanca publica, cuando llega Trump, de que México tiene relación con el narcotráfico, la única prueba que muestran es García Luna. No hay otra. Entonces, si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar. Así se actúa en el caso del presidente municipal de Tequila o en los presidentes municipales del Estado de México, hace ya prácticamente 1 año. Así se actuó, se encuentra y prueba, se actúa, 0 impunidad. Pero de ahí a lo que, repito, no, ni he leído ni voy a leer el libro, a que la Fiscalía tiene pruebas, se presentan pruebas de alguna persona, adelante, y que se actúe. Nosotros no protegemos a nadie, ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo y actuamos con honestidad y responsabilidad siempre. Lo demás, pues ya que se presenten las pruebas siempre. Gracias, Presidenta. Vamos a ver el compañero que está desde hace algunos días. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar por una pequeña precisión de la vacunación. En días pasados circularon algunos videos donde se presentan algunas de 2 escenarios. Algunos sitios de vacunación se quedan sin vacunas, obviamente después se reabastece,
pero también hay otro escenario en el cual llega a cierta hora del día donde pues obviamente ya se cierra la operación y todavía hay personas formadas y todavía hay vacunas, pero bueno, las personas, las enfermeras sobre todo que están atendiendo los puntos de vacunación, pues argumentan que ya terminó el tiempo. Entonces, nada más precisar, si todavía hubiera pues vacunas, ¿se podría inmunizar la gente o tienen que respetarse estos horarios? Bueno, en el caso del Gobierno de México, que estamos poniendo las vacunas en los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar, del ISSSTE y del IMSS, la vacunación es de 8 de la mañana a 8 de la noche y este fin de semana ya se abre también en todos los lugares para que se puedan ir a vacunar el fin de semana. Hay muchas entidades de la República que han abierto otros centros de vacunación. Por eso es la reunión de hoy con los gobernadores, para poder tener el mismo criterio en todos lados y que no haya un problema como el que estás manifestando. Idealmente, pues es mejor que se vacune a todos los que estaban en la fila, ¿no? Evidentemente también las enfermeras, enfermeros pues tienen un horario de trabajo. Entonces pues hay que resolver siempre con sentido común estas situaciones y por eso es la reunión hoy con los gobernadores, para dar la misma orientación en todos lados. Perfecto. Presidenta, en otra precisión, solamente para terminar de aclarar lo de la reforma electoral, ¿le entregaron un borrador final o todavía usted podría pues perfeccionar algunos puntos de esta reforma y preguntarle si tiene claro el día que la va a presentar de la próxima semana? La próxima semana. ¿Y todavía le haría modificaciones o ya sería? La próxima semana ya se van a enterar. Ok. Presidenta, de cara al Mundial, pues el gobierno de la Ciudad de México está planteando aplicar este programa de defensoras y defensores de espacio público 2026, principalmente en el centro histórico. ¿Qué tan importante pues es que se consolide y se logre a tiempo ordenar pues toda esta situación de ambulantes en las calles de la capital? Bueno, aquí ha habido mucho ordenamiento. No sé si ustedes salen por la parte de atrás de Palacio. Ha habido mucho ordenamiento del comercio en vía pública que ha estado coordinando personalmente la jefa de gobierno. Hubo un momento en diciembre, como siempre pasa, pues que aumentan las ventas por Navidad, por Reyes después, y hay más comercio, incluso los horarios del comercio establecido pues son mucho más amplios, pero ahora pues ha habido mucho ordenamiento. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo Clara y su equipo en este sentido. Presidenta, ¿su gobierno ya habría enviado esta apelación que nos comentaba a Reino Unido por el… El día de hoy se envía. Hay que recordar de esta persona. ¿Se llama cómo? Karime Macías. Karime Macías, esposa de Javier Duarte. De Javier Duarte. No sé si se acuerdan, porque habrá quienes no lo recuerdan, ¿no? Había una bodega donde tenían guardados, no sé, cantidad de cosas, incluso hasta mexicanos por la corrupción, mexicanos por la corrupción. Hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento. Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan. A ver, pon el cuaderno en esta bodega. Sí merezco abundancia, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador repitiendo, porque luego se olvidan de lo que fue el PRIAN. Fue porque ya, bueno, sigue existiendo, pero ya muy disminuido. Pero esto es el PRIAN, la esposa de un gobernador que repite varias veces, sí merezco abundancia. Imagínense nada más.
Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento. Sí, de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos. Presidente, preguntarle qué reporte tendría del carnaval de Mazatlán. Muy bien, ha ido muy bien, afortunadamente. Mucha gente. Nos reportaron que había 80% de ocupación en Mazatlán y qué bueno, la verdad. Ya nada más, por último, dos cuestiones muy rápidas, Presidenta. Un saludo a todos los mazatlecos y mazatlecas, que de allá es mi esposo además. Preguntarle, en horas recientes se sigue registrando un fuerte incendio en algunos pastizales de Nezahualcóyotl que aparentemente llegan a la Ciudad de México y bueno, con ello tomo como ese tema como punto de partida para preguntarle, pues apenas va arrancando el año y ya van algunas contingencias ambientales. Sabemos que usted pues es conocedora en el asunto. Preguntarle si esta situación, quizá este año que podría hacer más calor, se va a presentar más seguido, si hay alguna estrategia para combatir estos índices de, sí, pues de mala calidad. Es justo la época, terminación de invierno, inicio de primavera. Es el momento de mayor contingencias ambientales en la ciudad. Ahora hay más contingencias porque bajamos el nivel en el que se decreta la contingencia. No tengo ahorita el dato exacto, pero ¿se acuerdan que antes había los IMECAS, ¿no? El Índice Metropolitano de Calidad del Aire? Llegó a estar en 300 para decretar contingencia, que es cierta concentración de contaminantes en la atmósfera de la zona metropolitana. Después bajó a 200 y así ha venido bajando. ¿Por qué baja? Pues para orientar a la población cuando está por encima de la norma, que pues no haga ejercicio al aire libre y algunas otras orientaciones que pudieran afectar más su salud. Entonces es justo esta época porque todavía en la noche hace frío, entonces hay una cosa que se llama la inversión térmica. Normalmente el aire más caliente está en el piso y conforme uno se va elevando pues está más frío, ¿no? Cuando uno sube una montaña pues es más frío que a nivel del mar. Pero lo que pasa en la zona metropolitana es que el aire en la noche pues se enfría en la parte baja y arriba hay aire caliente cuando empieza a salir el sol. Entonces de aquí a que ese aire frío se calienta en la parte baja y empieza a dispersarse, pues pasan varias horas. Entonces lo que está pegado a la capa más baja pues se queda con contaminantes. Eso se llama inversión térmica porque abajo está más frío que arriba, cuando debería ser al revés. Entonces es la época justo porque en la noche hace frío todavía y en el día comienza ya el calor. Entonces de aquí a que se dispersa, de aquí a que ese aire frío se calienta y puede subir, pues se mantiene la contaminación estancada, a menos que haya viento y pueda dispersarse más rápido. Entonces por eso es esta época la de más contingencias y pues hay que seguir trabajando para mejorarlo. Una parte importante son los incendios forestales. También en esta época hay mucho incendio provocado porque como ya no hay agua, a veces los pastos de donde se alimentan principalmente los borregos pues ya no están, entonces queman para que haya brote de pasto. O también el famoso rosatumba y quema, que es una manera de producción agrícola prehispánica que todavía se sigue usando en muchos lugares. Y es la época justamente ahora cuando va a haber siembra. Entonces se juntan los dos temas y hay que trabajar para evitar que esto ocurra.
Presidenta, este proceso, solo me faltó preguntarle, ¿este proceso de extrañamiento se hará a través de la Embajada de México en Reino Unido? Y preguntarle si… La Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y Alejandro Hertz Manero ya está operando en Reino Unido como…? Sí, ya está ya. Ya está. Gracias, Presidenta. Buenos días. Vamos a ver quién más. Alguien que no haya preguntado. A ver, el compañero que hace rato que no pregunta. Presidenta, buenos días también a los compañeros y compañeras e invitados. Presidenta, dos temas nada más cortos. Héctor, la tema de puntos suspensivos, radio puntos suspensivos comunicación. El siguiente planteamiento no tiene que ver con un conflicto ideológico, sino con una petición legítima de pueblos originarios que está solicitando algo básico en una república democrática: información, consulta y respeto es lo que piden. Habitantes ejidatarios y comunidades indígenas de Epazón, Yucán, y Singüí, Tucán, de Hidalgo, han acudido durante más de un año a diversas instancias estatales y federales para solicitar información sobre la posible instalación de un parque fotovoltaico de más de 800 hectáreas en tierras agrícolas donde se cultiva maguey, base de su economía, identidad y tradición ancestral. Se han presentado oficios ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a autoridades municipales, ante la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Estado de Hidalgo e incluso ante la Secretaría de Gobernación. Existen acuses de recibo fechados desde febrero del 2024 y enero de 2026. Sin embargo, hasta el día de hoy no han recibido respuesta clara, documentada y completa sobre la manifestación de impacto ambiental, la evaluación del impacto social, ni los peritajes realizados en la zona. Presidenta, traemos este tema local hasta esta tribuna porque aquí hablamos de derechos constitucionales, derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, al territorio y a la preservación cultural de pueblos indígenas. Cuando estos derechos no encuentran respuesta en lo local, corresponde que el Estado mexicano, en su dimensión federal, garantice que se cumpla la ley. No están en contra de la energía limpia ni del desarrollo. Lo que piden es transparencia, consulta real y certeza jurídica. El territorio donde se pretende instalar el proyecto forma parte de una región con reconocimiento internacional y prácticas agrícolas tradicionales de alto valor cultural. La preocupación no es menor. Hablan de riesgo ecológico, pérdida de su oficio ancestral como tlachiqueros y afectación irreversible a su modo de vida. Presidenta, la solicitud concreta es que se instruya a las dependencias correspondientes a entregar la información completa y se garantice el cumplimiento de la consulta previa conforme estándares nacionales e internacionales, porque la transición enérgica no puede construirse sobre el silencio de los pueblos y el desarrollo para ser justo debe incluir a quienes históricamente han cuidado la tierra. Gracias. ¿Es un ejido? Sí. No, pues no puede haber nada en un ejido si no aprueban los ejidatarios, para empezar. Y si, segundo, pues si es población indígena tiene que haber una consulta indígena, como se establece. De hecho, esa fue la propuesta. Entonces, pero la consulta no se ha realizado y ya empezaron. No, pues tienen razón y los atendemos. Ok, muchas gracias. Como segundo tema, acudo a esta tribuna para exponer la solicitud de un padre, el señor Enrique N., quien pide justicia para su hijo, César Enrique N., actualmente privado de su libertad por un doble homicidio ocurrido en 2017 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Por razones de seguridad, omito apellidos completos. Antes de traer este caso aquí, la familia ha presentado oficios y solicitudes formales ante la Atención Ciudadana de la Presidencia, así como ante el Gobierno y la Fiscalía del Estado de México. Sin embargo, refieren que no han tenido una revisión de fondo ni respuesta clara sobre las irregularidades señaladas. La acusación contra César Enrique N. se sostiene esencialmente en un testigo que 3 años después de los hechos cambió su versión inicial y dijo reconocerlo mediante una fotografía en redes sociales. No existen, hasta donde se han documentado, pruebas materiales directas que lo vinculen con el delito y los videos del C4 no aportan evidencia útil.
Fue detenido en febrero del 2024 al salir del plantel 1, el Rosario del Colegio de Bachilleres, donde trabajó públicamente durante 20 años, lo cual contrasta con la versión de que se encontraba oculto. Presidenta, aunque es un asunto de ámbito local, acudo a usted porque cuando existe la posibilidad de una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, la revisión institucional y el acompañamiento federal en materia de derechos humanos pueden ser determinantes para evitar una injusticia. Gracias, Presidenta. De acuerdo, nos pasas el dato. Y aprovechando ya el último tema de educación, usted el año pasado anunció acerca de la construcción de una nueva Rosario Castellanos, una universidad, junto con una preparatoria en Tlalpan. Quisiéramos saber si tiene noticias, novedades de cómo va esa. Este año se va a hacer, está ubicada en lo que fue la antigua casa de Durazo, ¿se acuerdan? Durazo, aquel secretario de Seguridad Pública del entonces Departamento del Distrito Federal, que se encontró que había un Partenón ahí en una casa, también de toda aquella época de corrupción tremenda. Ese lugar cuando el ingeniero Cárdenas era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se lo donó a la Academia Mexicana de la Ciencia, pero es un terreno muy grande, está sobre la carretera federal a Cuernavaca. Entonces ahí se va a hacer la Rosario Castellanos y preparatoria, y pues le da, ahora sí que son mis rumbos, entonces va a dar apoyo a todos los pueblos de Tlalpan, porque es desde San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Chicalco, Magdalena Petlacalco y Topilejo. Entonces, ¿ya tiene alguna fecha prevista para que? Iniciaría, yo creo que se están dando los recursos en este momento a SICT, porque ellos lo van a construir, infraestructura, comunicaciones y transportes, y entra en un proceso de licitación. Yo creo que por ahí de abril empezaría la construcción. Y por último, sobre el mismo tema de educación, todavía en el 2024, todavía cuando el licenciado Martí Batres era jefe de gobierno, anunció en ese tipo que se iba a hacer el pase automático del IEMS, las prepas IEMS, a la Rosario Castellanos. Sin embargo, se detuvo, ya no hubo más información. La pregunta es por qué hay estudiantes que están interesados en ese pase automático, si va a haber o no. Recuerden que la Rosario Castellanos no tiene examen de admisión. Lo que tiene es un propedéutico. Entonces los estudiantes se inscriben, llevan el propedéutico. Si por alguna razón no lo pasan, lo pueden inscribirse todas las veces que quieran, porque el objetivo no es excluir, sino incluir. Entonces, digamos, el pase automático pues no es tan necesario, porque en este caso es muy abierta el ingreso, ¿no? Se está trabajando mucho con la UAM para mucho mayor coordinación entre bachilleres y la UAM. Y recuerden que ahora con el Bachillerato Nacional, además del título de bachillerato de la SEP, van a tener una certificación de alguna universidad pública o instituto o el Poli o el Tecnológico Nacional de México o alguna otra institución. Gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos. Ya no levantan la mano los que dicen que luego no le doy la palabra. A ver, Serrano, ¿qué? Gracias, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, más allá de quién tiene la razón y qué es lo que ha pasado en la SEP, ¿no consideraría prudente guiar el debate al interior del movimiento? Recuerdo aquel histórico pase de bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador a usted para calmar, si me permite la expresión, las aguas de aquellos que están llevando esto a un lugar estéril de descalificaciones, y usted como líder también moral, no solamente político, del movimiento, marcar pues un camino para salir de una crisis como, bueno, si se le puede llamar así, como esta,
porque se vienen otros debates y el debate es recio, es fuerte, es franco, es honesto y muchas veces se desborda. ¿Qué le diría a la gente de a pie que forma parte del movimiento de transformación, Presidenta? Primero que este es un movimiento muy amplio y democrático y se vale la crítica, eso es muy importante. Y qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate. El problema es cuando se lleva si alguien es traidor o no es traidor, eso no, porque todos estamos con el movimiento de transformación. Marx Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación. Yo contribuí al movimiento de transformación desde que estuve en la UNAM, con el presidente López Obrador, después en el gobierno de la ciudad, contribuí tocando casa por casa, contribuí siendo secretaria del Patrimonio Nacional cuando el gobierno legítimo, contribuí yéndome los fines de semana siendo mamá, siendo académica, siendo a Puebla cuando me encargaron trabajar en Puebla, Querétaro cuando me encargaron trabajar en Querétaro, a San Luis Potosí cuando me encargaron trabajar en San Luis Potosí. No había un solo peso de recursos. Entonces, no tiene por qué asumirse que una persona es quien es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga, y además él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea, pues siempre hay enriquecimiento de ciertos temas. Lo que no puedes, pues, es negarte a que no haya nada porque es patrimonio tuyo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ahora unos son traidores y otros siguen la 4T y otros no y otros sí. Eso pues es de aquellos partidos de izquierda de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que lo único que hacían pues era pelearse internamente. Ya dijimos que es lo más importante, que el modelo de la nueva escuela mexicana permanece y la esencia de los libros de texto permanecen. Tiene un modelo pedagógico que rompe paradigmas en el sentido de que busca que los estudiantes discutan los temas y trabajen en colectivo en vez de que el aprendizaje sea exclusivamente individual. Y eso es una aportación muy importante de un nuevo modelo educativo. Pero bueno, pues todo también tiene que avanzar. Entonces, nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando. Esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar, hay que seguir avanzando y todos pueden discutir. El tema es cuando se lleva a un tema personal de quién representa y quién no representa. Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Este es un movimiento que se construyó con el pueblo y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo, nunca subirse a un ladrillo y marearse. Nosotros somos pueblo, somos parte de este movimiento, todos, y hay espacio siempre y se puede trabajar en el movimiento en otro lado. No tiene por qué decir pues yo aquí o si no aquí, entonces ya no en ningún lado. No, si eres parte del movimiento, pues también puedes irte a regresar al trabajo de base o a contribuir en otro espacio público. Eso es muy importante. Ahora, las formas también son importantes y por eso aquí criticamos las formas, ¿verdad? Porque eso no es de compañeros. Entonces no debe ni utilizarse un policía, ni a menos que se hubiera cometido algún acto terrible en una oficina, ¿verdad?, que tuviera que ver con algún delito. Pero pues no, eso no es cierto. Entonces nosotros respetamos a todos, pero hemos tomado una decisión, porque sí creemos
que hay que enriquecer los libros de texto. Entonces no se puede uno negar a que no puede modificarse ni una letra, pues eso no. Entonces, no quiero entrar en discusión con Marx, ni quiero entrar en discusión con la nueva compañera o con Mario, sino sencillamente en el movimiento de transformación todo avanza y todos son importantes, todas y todos son importantes. Y hay que darle su espacio a todas y a todos. Se lo preguntaba porque estamos siempre muy cercanos a la descalificación y los únicos que ganan y se burlan pues son los ya conocidos Salinas Pliego, Alito Moreno y todos estos personajes. Y creo que ha quedado claro que con esto que me está diciendo que se escucha a la gente en redes y a la gente de a pie. Presidenta, en otro tema, hoy muere a los 84 años Jesse Jackson, un importante líder de los derechos civiles, seguramente usted lo recuerda, lo tiene en el mapa por su tiempo también en Estados Unidos. Los que lo conocimos sabíamos o sabemos de su compromiso con trabajar juntos entre comunidades afroamericanas, hispanas, en estos momentos de cacería, tan complicado en Estados Unidos. ¿Algún mensaje con la partida de Jesse Jackson, quien además fue muy cercano al doctor Martin Luther King Jr.? Sí, él fue pues prácticamente discípulo de Martin Luther King. Tuve la oportunidad de escucharlo en vivo en un viaje que hice ¿por qué época habrá sido? Yo creo que en el 80 y tanto, o en los 90, ya no me acuerdo. En Nueva York tuve la oportunidad de viajar y escucharlo en una iglesia, un extraordinario orador, un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos. Nuestro cariño, saludo a toda la comunidad en Estados Unidos, a su familia, y es una enseñanza, porque, por ejemplo, nuestro movimiento en mucho se inspira en la lucha pacífica de Martin Luther King o de Nelson Mandela o de Gandhi incluso, en donde es a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo. Entonces, nuestro cariño y reconocimiento a Martin Luther, a Jesse Jackson. Presidenta, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿ya hay alguna evaluación de aquello que dejó usted sobre la mesa aquí en la Mañanera del Pueblo, pidiéndole a los paisanos, a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que se acercaran a los consulados cuando hubiera denuncias, cuando hubiera quejas? ¿Ya hay alguna evaluación de esto? Sí, a ver si invitamos a Roberto para que pueda platicarles, porque se han hecho más cosas todavía y tenemos que hacer más. Siempre estar cerca de los paisanos. ¿Sabe de acciones disciplinarias, Presidenta? Se lo pregunto para que no quede como en oídos sordos o en saco roto las denuncias y las quejas. Hay incluso quejas como la de Ana Laura Martínez, que me hizo llegar directamente, ex empleada, ex colaboradora del Consulado General de Los Ángeles, que señala que hay un trato indebido, no solamente a los que trabajan ahí en el consulado y que no son de los consentidos, sino acusa discriminación en el trato a los paisanos y paisanas que se acercan a solicitar los servicios. Se lo estoy haciendo de su conocimiento porque me dice, tengo temor, pero la presidenta necesita saber lo que está pasando en las entrañas de consulados como el Consulado General de México en Los Ángeles. ¿Usted tenía conocimiento de que hay estas denuncias al interior? No tenía conocimiento, y si tienes en particular la denuncia de la compañera, con gusto si me quiere enviar una carta y la reviso. Tenemos un esquema de usuarios simulados en muchas áreas del gobierno y también en los consulados, en donde van a hacer trámites a los consulados para ver cuál es el trato que se está pidiendo, y de ahí tenemos información y hablamos a los consulados y
e incluso va servidores públicos de aquí para allá para fortalecer y capacitar a la gente y si es necesario pues cambiar a alguna persona. Pero en este caso de Los Ángeles, pues si me das la carta, con gusto la leo. ¿Es esto parte del proceso de evaluación, lo que acaba de mencionar, presidenta? Sí, en todos lados tenemos usuarios simulados. Es parte de lo que queremos modificar, porque queremos oír a la gente. Entonces, aquí es muy fácil en estos puestos más en el de la presidencia, imagínense, aislarse. Por eso es importantísimo salir y escuchar a la gente. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo salimos. Este fin de semana solamente estuvimos fuera el sábado, pero salir y además no a las capitales, sino también a muchos otros lugares para escuchar a la gente. Y también, pues, mecanismos que te permitan tener información de lo que está pasando en muchos lugares. Yo recibo aquí personas, desde empresarios hasta personas que quieren hacer una denuncia. Le digo a mi gabinete de seguridad o al gabinete de seguridad que yo tengo un área de inteligencia social y que me entero de temas. Los compañeros que están en las mesas de seguridad regionales me envían muchas veces información de manera directa. Entonces, pues eso me permite tener en la medida de lo posible pues mayor información. Y estas denuncias que ustedes hacen aquí pues son muy importantes porque nos dan información pues de lo que está pasando en la representación del gobierno en todos lados. ¿Para cuándo podría ser este informe, presidenta? Bueno, es informe y también una propuesta para modificación de las leyes anticorrupción. Yo digo que hay que empoderar al ciudadano. Ese es el objetivo de las modificaciones. Fuerte lo que acaba de decir, presidenta. Dos recordatorios para cerrar y le agradezco mucho que nos haya concedido la palabra. No se pudo concretar, me imagino que por lo intenso de fin de año, el encuentro de medios independientes y alternativos. Sí. Se lo encargamos a Jesús y vamos a decirle porque iba a ser en diciembre, no se pudo hacer y sí se hay puede. Algunos que no les cae bien Jesús, ¿verdad? Muchos dirán que ya tenemos ganas de huevito con catsup, presidenta, pero bueno, como he dicho, nótese mi sarcasmo. Lo conozco desde que éramos muy jóvenes y no se necesita tener doctorados para ser una persona muy culta y tener mucho conocimiento del país, de la historia y ser cercano al movimiento. Y eso yo le reconozco mucho a Jesús. Entonces, a él le pedí, junto con el equipo de comunicación, que pudiéramos hacer esta… Es muy importante, fíjense, aparte de lo que significan los medios alternativos, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, el incremento del uso del TikTok, porque es la red que más está creciendo y es una red que son mensajes muy breves por esta cosa de subir la pantalla muy rápido. Entonces, inclusive a los jóvenes están prohibiendo redes sociales para jóvenes en varios lugares de Europa. Yo no creo en eso, más bien creo en la educación de los medios, ¿no? Y también pues sí limitar algunas cosas que tengan que ver con violencia. Pero esta cosa que incorporó el TikTok de mensajes de 10, 20 segundos y que se mueven, pues es algo que es importante discutir. ¿Qué tanto puedes decir en 20 segundos? ¿Qué tanto la información que viene ahí es real o no? ¿Cómo distinguir entre lo que es verdad y lo que no? Con todas las consideraciones de lo que significa la verdad. O la objetividad o no la objetividad, más allá del debate entre los medios comerciales y los medios alternativos. Hoy las redes sociales han tomado un carácter pues todavía mayor y las fake news que están pero a la orden del día. Yo veo unas cosas que según digo yo en las redes que pues es pura mentira, ¿no?
Entonces, todo eso es indispensable, me parece, discutirlo. Entonces, si les parece, mañana ponemos una fecha para que se pueda hacer este encuentro. Le agradezco, Presidenta. Y la derecha, el crecimiento de la derecha internacional, todo eso es importantísimo discutirlo. Precisamente por eso, Presidenta, creo que se está organizando una cumbre de mandatarios de derecha en Estados Unidos. Obviamente no la han invitado a usted, pero recuerdo, a menos que me haya pasado de noche, que iba a decirnos si aceptaba o no la invitación de Donald Trump a su grupo de paz. Sí, ya enviamos el comunicado. En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados, ¿no?, de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro. Se está planteando que vayamos como observadores. Entonces, probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas de observador. Pero esa fue la respuesta que dimos. Pero a su participación directa es un no. No. Le agradezco, Presidente. Sí. Buen día. Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores, y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver quién más. ¿Quién más anda por allá? A ver, la compañera de atrás, no te alcanzo a ver. Es de sin embargo. Buenos días. No te veía, nomás veía una mano levantada. Muy escondida. A ver si no les… Rubina, sin embargo, Presidenta, y ya que habla de redes sociales y que habla de fake news, existe un consenso entre analistas de medios en que hubo una pausa regulatoria durante estos años recientes para televisoras, ¿no?, Televisa y TV Azteca, quienes quedaron como poderes sin regular y sin controles. Pueden mentir como lo hacen día a día y noche contra usted y no hay consecuencias. En el marco de la reforma electoral, ¿no sería prudente agregar estas inquietudes en la reforma electoral dado el impacto de las televisoras, que las televisoras tienen en los procesos electorales? Sí, y además es importante que venga, a ver si podemos invitar a Norma, aunque es un organismo autónomo, la responsable ahora del Instituto de Telecomunicaciones, porque recuerden que en la ley incorporamos el derecho de las audiencias. Entonces se está promoviendo este derecho y la garantía de que haya derecho de las audiencias. Entonces están trabajando en ello. Entonces, para que pudiera venir a informar, o si no, Pepe Merino, pero es mejor ella, porque que se pudiera informar aquí, aunque tienen su autonomía técnica, de cómo se va a garantizar este derecho, que es muy importante. Entonces, se está planteando algo en la reforma electoral, pero creo que lo más importante es el derecho de las audiencias. Y aprovecho para enviarle un saludo aquí a Alejandro Páez. Pareció muy injusta la acusación que se hizo. Conocí a Alejandro cuando fui delegada de Tlalpan, me lo presentó Iván Escalante, que entonces estaba en comunicación. Conocí el lugar de Sin embargo donde trabajaba él, todavía no estaba, yo creo que el YouTube era un portal, un lugar muy modesto. He ido a entrevistas con ellos, ahora no como presidenta, pero también es un lugar muy modesto. Y considero que Alejandro es una persona honesta y tiene sus opiniones, en algunas, la mayoría coincidimos, en otras no importa, pero es un gran periodista. Entonces, mis saludos y mi solidaridad con él. Muchas gracias, Presidenta. Y regresando al tema, es cierto que Televisa y TV Azteca no tienen ya el poder que tuvieron en su momento, pero siguen siendo pues un poder que puede mantenerse y puede meterse en elecciones sin ningún tipo de consecuencias. Las televisoras además han jugado a favor de los bloques de derecha e incluso han ostentado su propia bancada en el Congreso.
si considera usted esto como alguna normalidad democrática. Bueno, yo creo que hay libertad de expresión. Hoy con las redes sociales, y además también hay sus diferencias, desde mi punto de vista, pero hoy con las redes sociales la gente tiene acceso a información de distinto tipo. La televisión, aunque sigue teniendo un papel muy importante, pues ya no es lo único, ya hay otras formas de informarse. Imagínense nosotros, particularmente el ataque permanente que recibimos de TV Azteca, ya solo en el detector de mentiras lo sacan, porque ya no consideramos que valga la pena. Es como, digo, cuando dicen mentiras pues hay que decirlo, ¿no? Pero la gente es muy inteligente hoy, ya no es lo mismo que antes. Entonces, me parece que es importante que se garantice el derecho de las audiencias. Hay sus diferencias y es mejor que haya libertad de expresión, es mucho mejor, siempre. Y que haya libertad del debate también. Sí, precisamente, ¿qué pasa cuando la libertad de expresión que usted habla se convierte en libertinaje? Hemos visto, por ejemplo, cómo este empresario de la televisora ha atacado en múltiples ocasiones utilizando una televisora concesionada. Si esto, por ejemplo, le pasa a una secretaria de Estado como Citlali Hernández, pues ¿qué puede esperar un ciudadano de pie? ¿Por qué no se ha regulado? O si ya de lo que nos menciona va a entrar dentro de la regulación. Es muy difícil, o sea, ¿quién garantiza eso? ¿Quién debe garantizarlo? El Instituto Nacional Electoral y en todo caso el tribunal. Es muy complejo hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahora, hoy tenemos otro poder judicial porque también siempre hay la posibilidad de juicios civiles, ¿no? Cuando hay una mentira. Hoy hay un poder judicial distinto que buscamos pues que independientemente de la persona cumpla su función. Para eso fueron elegidos, ¿no? Entonces, pero la parte de hasta dónde censura y hasta dónde no es complejo, es parte del debate. Muchas gracias, presidenta. Y ya nada más, por último, nada más para precisar lo que mencionaba de este club de amigos de Donald Trump, había un pago para entrar a ese club. Como observadores, no se paga nada. Era otra razón además, desde que pues no, esos recursos se usan para el pueblo de México. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos por acá. A ver la compañera que me ha preguntado. Gracias, buenos días. Darío Rodríguez de la revista Contralínea. Buenos días, presidenta, y buenos días a los compañeros. Presidenta, el viernes pasado usted comentó que el juicio contra Grupo México por el derrame tóxico en el río Sonora tiene que cerrarse de acuerdo con la ley. Preguntarle sobre los términos en los que la Semarnat presentó el desistimiento de la denuncia penal en tribunales, en particular, cuáles son las principales condiciones que puso su gobierno para que la empresa ahora sí cumpla con la ley y con sus compromisos respecto de las víctimas. También esto se lo consultamos porque desde 2014 que ocurrió el derrame se ha resistido sistemáticamente a ello esta empresa. Tienen que depositar 1.500 millones de pesos. Hasta ahora han depositado 500. Les faltan 1.000 millones. De acuerdo con los cálculos que hizo la Semarnat, con ese recurso, más lo que puso el gobierno, más lo que puso el gobierno de Sonora, es suficiente para todo lo que han estado pidiendo la comunidad o las comunidades. Eso significa el hospital, que ya se está licitando, un centro de monitoreo. A ver si les pueden enviar todo lo que está incluido porque me comprometí.
a que viniera Alicia, pero a ver si hoy mismo puede presentarse. El hospital, el centro de monitoreo, la remediación ambiental del suelo, una medición permanente de la salud de los habitantes que viven alrededor y nuevo Hospital General Ures, unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, laboratorio especializado en metales pesados, monitoreo permanente y atención médica integral. Esto lo va a hacer el gobierno de México. Se depositó el recurso para no dejarse lo que ellos lo hicieran. Se deposita el recurso y con ese recurso se va a hacer todo esto. Adelante. Construcción de 16 potabilizadoras, instalación de 16 sistemas de desinfección, rehabilitar las 6 potabilizadoras existentes, operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por 5 años, monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea. Adelante. Estudios y diagnósticos de sitios contaminados, remediación de suelo, disposición de sedimentos, monitoreo y restauración ambiental. Inversión 1.500 millones de pesos. Entonces, con los 500 es para el hospital, eso ya se va a empezar a licitar y estamos obviamente esperando que depositen los 1.000 millones para poder realizar pues todas las otras acciones de seguimiento que ya le tocarían principalmente a la Conagua. ¿Hay una fecha estimada que ellos tengan? No, pues tienen que hacerlo ya. Okay. En otro y tema, si no, bueno, pues se continúa con todos los procedimientos. En otro tema, Presidenta, la campaña de Vida Saludable, Vive Feliz, ha sido muy exitosa en cuanto al tema de orientar a las infancias y también a las adolescencias mexicanas para evitar el consumo de drogas, específicamente lo que viene siendo el tema del fentanilo. Bueno, preguntarle si se tiene planeada una campaña similar, pero enfocada obviamente al consumo de alcohol, cigarros y vapeadores. Esto debido a que este tipo de consumos se han ido incrementando y aparecen cada vez más en edades más tempranas, lo que también pues termina repercutiendo al desarrollo cognitivo y de las personas que lo consumen, pero también pues está asociado a enfermedades crónicas que pues pueden llevar a la muerte. A ver si está la encuesta de salud que presentó el doctor Kersenovich hace ya algunos meses o semanas de consumo de drogas y alcohol y cigarros. Creo que hay otra, ¿no? Que es más fácil, porque es por edades. La que siguen. Aquí está, adolescentes de este lado. Consumo experimental en adultos de drogas ilegales aumentó del 10 al 14.6% en 2025. En adolescentes disminuyó. Cannabis aumentó en adultos de 9 a 13 y en adolescentes disminuyó. Lo que aumentó un poquito en adolescentes son alucinógenos y lo que ha aumentado también es la anfetamina, la metanfetamina, en adultos y disminuyó un poco en adolescentes. Y a ver si está cigarro y alcohol, o no sé si viene ahí, o lo presentó en la reunión y no lo presentamos aquí. ¿Ese es alcohol? Fíjate, en adolescentes, de 49 a 46 disminuyó. A consumo nacional en el último año en adolescentes disminuyó. Consumo de adolescentes, no, el de arriba que es funcionado, el que no haya comerciales, en que no, todo eso ayuda a disminuir el consumo. Hay una materia en la nueva escuela mexicana que es Vida Saludable, donde ahí se orienta. Vamos a hacer 2 campañas
ahora después del fentanilo, que les había anunciado. Una para metanfetaminas, porque es algo que en ciertos estados particularmente ha aumentado. La otra que es parte de lo que se ha preguntado aquí varias veces, que es el tema de salud mental. Entonces, ya lo vamos a presentar, lo hemos trabajado mucho. Es un trabajo también masivo para guías para los maestros, guías para los padres de familia, guías para las niñas y los niños, para los adolescentes y ampliar los centros de atención y también la línea de la vida, que tenga mayor atención a otros temas que no solo sea drogadicción. ¿Estas campañas también estarían contemplando lo que viene siendo los vapeadores y el cigarro, o eso no? Son parte de las de vidas saludables, que hay que elegir, porque si uno hace una campaña para muchas cosas no necesariamente queda. Entonces ahora decidimos mejor entrar a metanfetaminas y a un tema general de salud mental, sobre todo en adolescentes. Okay, muchas gracias, Presidenta. En otro tema consultable sobre los ventiladores defectuosos de la transnacional Philips, que vendió durante la pandemia, saber si ya fueron retirados en su totalidad, tanto de hospitales públicos como de privados. Ya fueron retirados de los públicos, no estoy segura si de los privados, supongo que sí, pero preguntamos a Raquel Buenrostro, que ella es quien está dando seguimiento, pero de todos los públicos ya fueron retirados. Todavía quedaban algunos cuando nosotros llegamos, aunque estaban almacenados, y ya todos se retiraron. Y ya por último, Presidenta, ayer el titular de la Profeco, Iván Escalante, señaló que se están regulando las llamadas tarifas dinámicas en el precio de los boletos de conciertos masivos. Preguntarle si la Procuraduría Federal del Consumidor podría hacer algo similar con los servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas como Uber o Didi. Esto se lo pregunto porque en estos días de contingencia ambiental, pues estas plataformas aumentan sus tarifas de manera muy drástica, muy exorbitante, sin que se les ponga un límite. Vamos a pedirle a Profeco que lo revise. Gracias, Presidenta. Bueno, vámonos. Muchas gracias a todas y a todos. El fin de semana vamos a Irapuato, el viernes, el jueves aquí, el viernes vamos a Irapuato y vamos a ir el sábado a Coahuila. Sí, pero solo el viernes en Irapuato. O sea, el viernes en la mañana, la mañanera es en Irapuato, en Guanajuato. Sí. ¿Perdón? Sí, vamos a ir después a Colima y a Sinaloa. No sabemos si vamos tenemos que elegir si vamos el próximo o el otro, a Sinaloa o a Colima. A las 12. Gracias a todas y a todos. Buen día.